Vamos a ver la clasificación de los sistemas operativos como parte de la unidad 1, sistemas operativos 1. Con el paso del tiempo, los sistemas operativos fueron clasificándose de diferentes maneras, dependiendo del uso o de la aplicación que se les daba. Los sistemas operativos se pueden clasificar por lotes, donde procesan una gran cantidad de trabajos con poca o ninguna interacción entre los usuarios y los programas en ejecución. Se reúnen todos los trabajos comunes para realizarlos al mismo tiempo, evitando la espera de dos o más trabajos, como sucede en el procesamiento en serie. Estos sistemas son de los más tradicionales y antiguos, y fueron introducidos alrededor de 1956 para aumentar la capacidad de procesamiento de los programas. Cuando estos sistemas son bien planeados, puede tener un tiempo de ejecución muy alto, porque el procesador es mejor utilizado y los sistemas operativos pueden ser simples debido a la secuenciabilidad en la ejecución de los trabajos. Algunos ejemplos de los sistemas operativos por lotes exitosos son el SCOP, el DC6600, el cual está orientado a procesamiento científico pesado, y el ESEC-2 y la UNIVAC 1107, orientado a procesamiento académico. Como pueden ver, estos sistemas operativos por lotes pues son muy viejos, son de los primeros que existieron y yo creo que en la actualidad pues nada más se utilizan en algunas universidades o centros de investigación donde pues es primordial mantener este tipo de sistemas operativos. Otra clasificación serían los sistemas operativos en tiempo real, en los cuales no tiene importancia el usuario, sino los procesos. Por lo general están subutilizados sus recursos con la finalidad de prestar atención a los procesos en el momento en que lo requieren. Se utilizan en entornos donde son procesados un gran número de sucesos o eventos. Muchos sistemas operativos de tiempo real son construidos para aplicaciones muy específicas, como control de tráfico aéreo, bolsas de valores, control de refinerías, control de laminadoras, también en el ramo automovilístico y de la electrónica de consumo. Las aplicaciones de tiempo real están creciendo muy rápidamente. Algunos ejemplos de sistemas operativos son VxWorks, Solaris, Linux, OS y Spectra. Bueno, yo les puedo decir que yo he utilizado Solaris y pues es un sistema operativo relativamente, bueno, cuando lo utilicé fue hace muchos años y pues uno no estaba acostumbrado a estas interfaces gráficas pues básicas, y estaba basado en Unix, y era muy diferente manipular ese tipo de sistemas operativos. Se utilizaban en unas estaciones de trabajo que se llaman Solaris, y, y pues las utilicé yo en el laboratorio cuando estudiaba. Nada más había 3 máquinas Solaris. Bueno, otra clasificación es sistemas operativos de multiprogramación o sistemas operativos de multitarea. Se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de dos o más trabajos activos que se están ejecutando al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento USP siempre tenga alguna tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización. Su objetivo es tener varias tareas en la memoria principal, de manera que cada uno esté usando el procesador o un procesador distinto. Es decir, involucra máquinas con más de una UCP, unidad central de proceso, ¿verdad? Sistemas operativos como Unix, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Mac OS, OS2 soportan multitarea. Bueno, yo creo que son los sistemas operativos que nosotros hemos utilizado y están enfocados a que parten todas las actividades en pedacitos, en pequeñas tareas para poder optimizar toda la unidad de procesamiento. Pero para el usuario parece que todo está funcionando al mismo tiempo. A diferencia de los que mencionábamos antes, que están enfocados a tiempo real, estos emulan el tiempo real partiendo las tareas en pequeños pedazos. Y como es tan rápido, perdón, y como es tan rápido el procesamiento, parece que corren todos al mismo tiempo, pero en realidad está ejecutando un pedacito de cada de una de las tareas que tiene. Bueno, sistemas operativos de tiempo compartido permiten la simulación de que el sistema y sus recursos son todos para cada usuario. El usuario hace una petición a la computadora, este la procesa tan pronto como es posible y la respuesta aparecerá en el terminal de usuario.
Los principales recursos del sistema, del procesador, la memoria, dispositivos de entrada y salida, son continuamente utilizados entre los diversos usuarios, dando a cada usuario la ilusión de que tiene el sistema dedicado para sí mismo. Esto trae como consecuencia una gran carga de trabajo al sistema operativo, principalmente en la administración de memoria principal y secundaria. Ejemplos de sistemas operativos de tiempo compartido son Multics, OS 360 y DEC 10. Bueno, por desgracia nunca he usado ninguno de estos y la verdad que es poco lo que se oye de ellos. Existen, pero yo creo que para aplicaciones muy enfocadas o que necesitan que compartir todos los recursos del sistema operativo. Sistemas operativos distribuidos permiten distribuir trabajos, tareas o procesos entre un conjunto de procesadores. Pueden ser que este conjunto de procesadores esté en un equipo o en diferentes. En este caso es transparente para el usuario. Existen dos esquemas básicos de estos. Un sistema fuertemente acoplado es aquel que comparte la memoria y el reloj global, cuyos tiempos de acceso son similares para todos los procesadores. En un sistema débilmente acoplado, los procesadores no comparten ni memoria ni reloj, ya que cada uno cuenta con su memoria local. Los sistemas distribuidos deben ser muy confiables, ya que si un componente del sistema se compone, otro componente debe ser capaz de reemplazarlo. Entre los diferentes sistemas operativos distribuidos que existen tenemos los siguientes: Sprite, Solaris MC, Mash, Chorus, Spring, Amoeba, Taos y etcétera. Bueno, aquí lo que hacen es que separan la carga del procesamiento en diferentes, pero no de la manera como la utilizaban estos que están acá, sistemas operativos de tiempo compartido. Aquí sí se distribuye la carga porque nosotros distribuyendo la carga en en diferentes equipos, pues hace que sea más fácil de realizar las tareas con sus ventajas y sus desventajas. De que si se calla uno de los sistemas distribuidos, pues tiene que reemplazarlo o algún por ejemplo, la memoria que se caiga de alguno de los sistemas distribuidos, pues debe ser reemplazada para que no se caiga la terminal. Bueno, sistemas operativos de red. Son aquellos sistemas que mantienen a dos o más computadoras unidas a través de algún medio de comunicación físico o no, con el objetivo primordial de poder compartir los diferentes recursos y la información del sistema. El primer sistema operativo de red está enfocado a equipos con procesadores Motorola 6800, pasando posteriormente a procesadores Intel como Novell Network. Los sistemas operativos de red más ampliamente usados son Novell Network, Personal Network, LAN Manager, Windows LT Server, Unix y LAN Static. Bueno, aquí yo les podría decir que yo utilicé de manera particular cuando estuve trabajando el sistema operativo Novell. Y era un sistema operativo que su terminal y sus comandos estaban basados en MC2. O no sé si MC2 se lo copió a Nobel, pero era un sistema operativo que compartía recursos en aquellos años donde empezaban a formarse las primeras redes de trabajo de equipos de cómputo. Y esta red era muy lenta, entonces no podías mandar archivos muy pesados. Y si se caía uno de los nodos, pues se caía toda la red. Es el, es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora o en forma más básica, es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. Como hay muchos programas en el acceso al hardware es limitado. También se encarga de decidir qué programa podrá hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo, lo que se conoce como multiplexado. Bueno, en el caso de MC2, está formado por dos archivos que son el MC2sys y el IOSys. El primero realiza todas las opciones básicas de administración de los elementos hardware del sistema, comunicación entre el micro, la memoria y los buses. Y el segundo es un driver manejador elemental que rige y organiza las entradas y salidas básicas del sistema, entrada y salidas, el IO, como la comunicación de consola, teclado y monitor, las unidades de disco e impresora. Si se fijan, entonces estos archivos los pueden ver ustedes ahí en su en sus computadoras de sistema operativo Windows
y muchas veces algunos virus trataban de dañar esos archivos para que no pudieran manipular tanto el hardware como el software, que son archivos propios del sistema. Bueno, tenemos lo que es, perdón, tenemos el núcleo y cómo funciona. Tenemos en este caso eh, voltaje del procesador, tenemos la memoria ROM, rutina que inicializa el hardware, controlador de interrupciones y programa principal del software. Cómo va uno enlazado con otro de estos procesos? Algunas funciones del núcleo son el manejo de interrupciones, la creación e instrucción de procesos, cambio de estado de los procesos, despacho, suspensión y realización de procesos, sincronización de procesos, comunicación entre procesos, manipulación de los bloqueos de control de procesos, apoyo a las actividades de entrada y salida, apoyo para la asignación y liberación de memoria, apoyo para los sistemas de archivos, apoyo para el mecanismo de llamada y retorno de un procesamiento y apoyo de ciertas funciones de contabilidad del sistema. Bueno, yo creo que alguno o casi todos han corrido al administrador de tareas y ahí vemos todos los procesos que se están ejecutando por parte del sistema operativo y podemos eliminarlos de que estén corriendo o, o simplemente podemos listarlos y verlos, y cuánta memoria y cuánto procesador están utilizando. Nosotros, nosotros podemos utilizar este administrador para poder quitar programas que se hayan trabado y que no nos dejan continuar. En realidad el que hace eso es el núcleo, desde el manejo de interrupciones, que son las interrupciones que van directamente al hardware, que ya habíamos platicado algo de ellas, hasta la creación y extracción, creación, cambio y ahora sí que todo lo que existe entre los procesos, tanto la sincronización y comunicación. Bueno, el shell o intérprete de comando. Este shell, intérprete de comando, es como ustedes lo conocen como la terminal. Es el proceso encargado de traducir los comandos de los usuarios que introducen a instrucciones que el sistema operativo entiende. Permite al usuario controlar los periféricos sin conocer las características del hardware utilizado, la gestión de las direcciones físicas, etcétera. Sería muy complicado si no tuviéramos un shell o una interfaz de usuario que nos ayudara a interactuar con el sistema operativo. Tendríamos que hacerlo por medio de comandos no tan intuitivos, y lo que hace el shell es que interpreta esos comandos y hace la llamada al sistema operativo para que haga algo. Y aquí está cómo funciona. El usuario te crea algo y se interpretan los comandos. El modo del sistema operativo, en este caso en el kernel, lo interpreta y lo interpreta mandado al hardware. El hardware responde, se muestra algo en el comando y el usuario lo ve. Bueno, el shell o intérprete de comando se pueden clasificar en dos categorías que según su interfaz, la línea de comandos, se llama CRI, o la interfaz gráfica de usuario, que significa GUI. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. La línea de comando o Command Line Interface es un tipo de interfaz para manipular un programa o sistema operativo con instrucciones escritas. Cada instrucción escrita en una línea de texto suele ejecutarse al presionar Enter. También suele permitir archivos script para la ejecución automática de varias líneas de comando que cumplen con alguna función. Bueno, esta línea de comando normalmente se utiliza mucho en los sistemas operativos Linux, y aunque ustedes también la tienen ahí en Windows, casi no la utilizan, y con el tiempo se ha ido evitando para los usuarios básicos. En nuestro caso, como somos usuarios expertos o tenemos que ser usuarios expertos, pues tenemos que enseñarnos los comandos, tenemos que aprender los comandos del sistema operativo que estamos interactuando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos interactuando con un servidor de manera remota, es muy común que no tengamos una interfaz gráfica, o en este caso una GUI. No tengamos ninguna interfaz gráfica, y
los comandos son los que nos ayudan a manipular lo que queremos hacer. Todo esto porque pues la conexión que existe dentro de un servidor remoto y nuestra computadora, pues se va a ver afectado porque no es lo mismo mostrar una interfaz gráfica como la que pueden ver ustedes aquí en Linux a una interfaz de comandos que nada más es una terminal. Entonces por eso se utiliza mucho en los servidores y por eso es el propósito de que nosotros los aprendamos. Bueno, algunos comandos básicos que están enfocados tanto para Linux y para Windows y funcionan algunos de los dos son como cd, chdir, que cambia el directorio actual, cd cambia el nombre del directorio, cls limpia todos los comandos y la información, y copy, que copia un archivo a un directorio. Copycon copia un archivo de caracteres introducido en la pantalla en la consola. Dir lista los directorios y archivos de la unidad de directorio actual. Prom cambia la línea de visualización de la orden. MD crea un directorio. RD o rmdir elimina un directorio. Rem permite insertar comentarios en un archivo de procesamiento por lotes. Ren o rename renombra archivos y directorios. Bueno, estos yo creo que son más enfocados a Windows, porque dependiendo del sistema operativo van a ser estos o van a cambiar un poquito su, su mnemotécnico y cómo están escritos. Entonces, y por último, time, que visualiza o cambia la hora del reloj interno. Bueno, aparte de estos comandos, existen los comandos externos que son, por ejemplo, attrib, que es sin parámetros, visualiza los atributos de los directorios y archivos con parámetros y cambia los atributos de directorio y archivo. Los atributos de los directorios y los ficheros son más de lectura, de escritura y oculto y de sistema. Y llevan signos como R, W, A y H. En este caso son attrib más R, asterisco punto asterisco, atributos de solo lectura para todos los ficheros en ese directorio. Se utiliza mucho para ocultar y mostrar los archivos. También tenemos los archivos, los comandos como append, sirve para especificar trayectorias para ficheros de datos. Backup ejecuta una copia de seguridad de uno o más archivos de un disco duro o un disquete. Bueno, ya los disquetes ya ni existen. Check disk verifica si hay errores en el disco duro. También se puede utilizar para corregir con el parámetro F. Bueno, check disk es muy utilizado. Sirve para quitar en Windows la parte de errores en el disco duro y nos ayuda también a veces a quitar algunos errorcillos que se hacen cuando nosotros apagamos la computadora sin quitamos la energía eléctrica sin apagar todo el ciclo de que tiene que hacer la computadora para cerrar las partes de los discos duros. Del tree borra un directorio sin importar que contenga los subdirectorios en todos sus contenidos. Del tree en Windows era un comando muy peligroso porque si lo aplicabas de manera incorrecta podías borrar todo el disco duro. Entonces lo que hacía uno es que tenía que tener cuidado con ese comando, porque aunque te pregunta, pues al final tú eres el que decide si se ejecuta o no se ejecuta. Disk copy permite hacer una copia idéntica de un disco a otro. 2K permite mantener residentes de memoria RAM las órdenes que han sido ejecutadas en el punto indicativo. FC compara archivos. Format permite crear la estructura lógica de una unidad física de almacenamiento, discos duros, disquetes y unidades de almacenamiento masivo. Y print permite imprimir ficheros. Bueno, de aquí normalmente se formatea un disco porque no vienen formateados. Hasta el último que utilicé, que era un disco sólido, no venía formateado y menos al formato que lo quería de Linux. Pero ya es algo muy intuitivo para el usuario. Hasta hay aplicaciones que formatean. Bueno, algunos otros comandos son KB, establece el idioma del teclado según el parámetro adicionado, por ejemplo, en español. Eso se utilizaba mucho porque a veces venían las computadoras de Estados Unidos y pues tenía que usarlas una y pues no traía el teclado en español, entonces se cambiaba con este comando. Label muestra o cambia la etiqueta de la unidad de disco duro. Mem muestra la memoria RAM y el espacio ocupado y el espacio libre. Move mueve o cambia la posición de un directorio o ficheros, también renombra sus directorios. Subs crea una unidad lógica virtual a partir de un directorio. Y tree muestra los directorios en forma de árbol. Bueno,
Aquí como estamos viendo, esta es la interfaz gráfica de la parte de un sistema operativo que es una Mac. Y así es como se veía, ya no se ven así, ya están muy avanzados, ya no se ven así. Realmente ya cambió, con el tiempo van cambiando las interfaz gráficas de todos los sistemas operativos. Entonces, pues es muy difícil darles alcance. Pero como pueden ver, todos los interfaces gráficas se parecen unas a otras y tienen muy parecidas. En la parte de arriba todos tienen un botón de minimizar, un botón de maximizar, un botón de eliminar o cerrar la interfaz gráfica, algunas ayudas como, editar, eh, borrar, dependiendo del programa que estemos utilizando, salen algunas ayudas. Y en todos lados hay unos iconos que nos ayudan a darle clic y acceso rápido al programa. Le damos clic y rápidamente accedemos al programa. En este caso, por ejemplo, pueden ver que hay una calculadora, un juego de ajedrez y otros programas propios de Mac. Bueno, la interfaz gráfica o Shell es un conjunto de formas y métodos que posibilitan la interacción de un sistema con los usuarios utilizando formas gráficas e imágenes. Con formas gráficas se refiere a botones, iconos, ventanas, fuentes, etcétera, los cuales representan funciones, acciones e información. El sistema operativo utiliza el Explorer como su propio shell. El Explorer provee el entorno de escritorio típico de Windows con la barra de inicio y la barra de tareas. Bueno, eso es propio de Windows. Acá en Linux existe también su propio explorador y dependiendo de la versión que tengan ustedes, pues van a ver un acomodo u otro acomodo dependiendo de qué, de qué explorador estén utilizando. Bueno, así es como se ve el sistema el explorador. Aquí que están viendo es uno de un Ubuntu y es un sistema de archivos y se parece mucho al que está en Windows. El sistema de archivos se basa en la administración de clúster, la unidad de discos más chica que el sistema operativo puede administrar y permite que los archivos se registren en una estructura de árbol. Y para nosotros es más fácil ver una carpeta y decir que ahí hay algo físicamente que verlo como gráficas. Esto de sistemas de archivos ha tenido una evolución notablemente muy variada porque al final esta es la más aceptada, pero no significa que sea la única forma de ver los archivos y las carpetas o los directorios. Al final, cada, cada programa del sistema de archivos tendrá la forma de representar gráficamente esta información. Y además al sistema o system call. Es el mecanismo usado por una aplicación para solicitar un servicio de sistema operativo. Dado que el hardware es compartido por múltiples procesos, el proceso de los recursos debe ser administrado para garantizar su correcto uso y evitar problemas de seguridad. Si procesos malintencionados desean acceder a recursos asignados a otros procesos, por esas razones, los sistemas duales, el acceso al ambiente físico es manejado exclusivamente por el sistema operativo. Entonces tiene que pasar por el kernel todo lo que nosotros queramos usar, ya sea algún dispositivo como una impresora o un monitor, o una tarjeta de video o una otra tarjeta controladora. Tiene que pasar a fuerza por el kernel. Y del usuario pasa a la aplicación y de la aplicación pasa al kernel. Llamadas al sistema o system call, mecanismo de funcionamiento. Llamadas al sistema, ejecución del programa interrumpido, instrucciones de código de alto nivel, tarea finalizada y se retorna al proceso original. Programas de sistema, pues ya habíamos visto algunos programas de sistema. Programas de sistema son compiladores, ensambladores, editores, utilerías y bibliotecas. Son propios del sistema que estemos utilizando. Programas del sistema. Los compiladores son programas que traducen programas fuente en programas objeto. Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Bueno, yo creo que alguno de ustedes ha utilizado un compilador, ya sea para Java, para C++, para C, donde nosotros tecleamos instrucciones en código eh, parecido al inglés y se genera un código intermedio, un código objeto. Ensambladores se refiere a un tipo de programa informático que se encarga de traducir
un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador a un fichero objeto que contiene un código máquina. Estos ensambladores utilizan lenguaje mnemónico, que son instrucciones abreviadas que interactúan directamente con la memoria, con los registros, y pueden ustedes mover y hacer ciertas operaciones básicas, y esos son los la forma de manipular más básica que existe y más bajo nivel que casi nosotros tenemos alcance. Porque también existen los lenguajes de lenguaje máquina, pero son unos y ceros y son muy complicados y es muy difícil que nosotros podamos interactuar con la máquina. Entonces, por eso lo más básico les podría decir yo que son los lenguajes ensambladores. Si ustedes quieren hacer un programa que tenga que sea de manera óptima el uso de su hardware, pues ustedes tienen que manipular de manera directa el hardware utilizando lenguaje ensamblador o lenguaje de enfocado a manipular el hardware como sería un lenguaje C o un lenguaje C++. Bueno, el arranque del sistema, el procedimiento de inicialización de una computadora mediante la carga del kernel se conoce como el arranque del sistema. La mayoría de los sistemas informáticos, una pequeña parte del código conocido como programa de arranque o cargador de arranque se encarga de localizar el kernel, lo carga en memoria principal e inicia su ejecución. Más o menos así funciona. Ustedes prenden la computadora, va y busca el programa de arranque, hace un power on self test, un post. Por eso cuando prendemos las computadoras a veces hace un pillido, pip, pip, y este pillido tiene un código. Dependiendo del código es lo que está fallando. Por eso cuando a veces no conectamos el teclado tiene un pillido diferente. O cuando no encuentra la memoria pilla diferente. O cuando no encuentra el disco duro también pilla diferente. Y hay una tabla de códigos, de pitidos, que nos va a dar la, la razón de ser de estos pitidos. Y, y el Power on Self Test lo que hace es que tiene un test de chequeo y hace estos pitidos para decirnos, porque imagínense, falla la memoria y pues a lo mejor no lo pueden ni alcanzar a ver en la pantalla. Entonces, ¿cómo le dices al usuario que está mal conectada la memoria o que está fallando? Lo que hacen es que pillan o que no conectó la tarjeta de video también pilla. Entonces, con estos pitidos, pues ya entiendes tú que hizo un pitido diferente a lo que hace siempre. Entonces ya sabes que con este pitido está bien o está fallando algo. Y luego de ahí se viene a la carga del sistema operativo, chequea la configuración, busca el sector de arranque, carga el boot manager y carga el sistema operativo. El boot manager es el que hace que a veces nosotros podamos poner varios sistemas operativos, ya sea un Linux o un dentro de un Windows o un Windows dentro de un Linux para escoger nosotros el manejador del sistema operativo, del boot. Bueno, ¿cómo funciona el Power on Self Test? Es la próxima etapa en el proceso de arranque es el autoprueba de encendido, el cual diagnostizan problemas de computadora, como les decía. Y así va en ese orden. Checa el procesador, checa la tarjeta de video, checa la RAM, checa el teclado y checa la unidad de discos, lo que es los drivers. Y, y no sé si a ustedes, y son como un código Morse, pitido largo, pitido corto, falla la memoria RAM y así. La verdad no lo sé, es una tablita que existe, es muy fácil de encontrar y les va a quitar muchos problemas para saber qué es lo que está fallando. Bueno, ya vamos a ver esta parte ok, del cuadro comparativo. Este ya lo hicimos, a ver, déjenme ver. Vamos a hacer de manera individual, realizar una búsqueda de los sistemas operativos comerciales e identificar de qué tipo son según la clasificación analizada y plasmar según su criterio cuáles son más óptimos de utilizar y por qué. Bueno, como pueden ver, esta es la práctica P1. Como les digo, algunos ya la empezaron a hacer y la vamos a terminar